Amén, gracias a Dios porque nos permite cantarle. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, y vamos a buscar el capítulo 7 y vamos a leer de forma alternada del 1 al 16. Inicio yo, el 2 ustedes y así hasta el 16. Cuando lo tenga puede decir amén. La palabra del Señor dice así. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Señor, así dijo el Señor. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que haya perecido, y enviemos y veamos qué hay.
Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. ¿Juntos? Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue bendecido sea de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración por la palabra. Dios bueno, agradecidos contigo, Señor, por este tiempo que tú has de permitir. Yo te ruego, Señor, que tú seas en la vida de mi hermano Carlos, a quien tú has de usar para compartir tu palabra. Yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo con él, Señor, y con nosotros, Padre, para que podamos, Señor, atesorar esa palabra en nuestro corazón y, Señor, podamos no solo escucharla, Señor, sino poderla vivir. Te rogamos, Señor, por este tiempo, porque tú seas en cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo este lugar. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nuevamente da a mi vida de poder estar en este lugar y de poder meditar su palabra. Entonces podemos continuar precisamente con la saga de este tema, que son milagros, parte 2, y en la cual pues ya mis hermanos han considerado precisamente las aguas del Jordán y muerte en la olla. El tema de esta noche es el descubrimiento de los leprosos. Y bueno, empieza precisamente diciendo que Eliseo respondió al mensaje de Dios y le dice precisamente a un príncipe que el día de mañana, a esa hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se iba a poder comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Y bueno, siendo sinceros, pues por la situación que estaba viviendo el pueblo en ese momento, pues era difícil de creer esta palabra, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios va a hacer algo? Y siendo sinceros, ¿cuántas veces hemos creído o hemos dudado de lo que Dios va a hacer, no? Y sin duda la escena por la que el pueblo estaba pasando pues era desgarradora, ¿no? La ciudad estaba sitiada, precisamente, la ciudad de Samaria estaba sitiada por Ben-Hadad, rey de Siria. Y al considerar esto, mi esposa me decía, ¿qué es ser sitiado, no? Bueno, en ese tiempo lo que hacían los reinos era que cuando atacaban una ciudad y los muros eran prácticamente impenetrables, lo que hacían era simple y sencillamente ponerse alrededor de la ciudad y hacer esto que por lo que estaba pasando al pueblo de Israel, que era quisieran pasar hambre. Nadie podía salir y nadie podía entrar, lógicamente, pero pues las provisiones no eran eternas, ¿verdad? Iba a haber un momento en el que pues, las provisiones iban a acabar, y precisamente este momento llegó. Tan es así que dice que tal era la hambruna en ese tiempo, ahí en Samaria, que la cabeza de un asno, casi sin carne, era vendida por 80 monedas de plata. Imagínense una cabeza así, casi sin carne, era vendida por 80 monedas de plata.
Y tal era también el hambre que dice también ahí en Segunda de Reyes, un capítulo atrás, que precisamente hubo unas mujeres que hirvieron a sus hijos propios para comérselos. O sea, ese era el hambre que prevalecía en ese momento en el pueblo de Israel. Y entonces al escuchar precisamente que Eliseo dice estas palabras, dice, el Señor ha dicho esto, para el día de mañana ustedes van a ver esto, que va a ser Dios. ¿Qué iba a hacer el Señor? Pues nuevamente iba a proveer, ¿verdad? Nuevamente el pueblo iba a ver algo maravilloso de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto algo maravilloso de parte de Dios? Y que a veces ni siquiera lo consideramos como milagro. ¿Qué es un milagro? Pues es algo que es sobrenatural, que el hombre no lo puede comprender, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto algo sobrenatural en nuestras vidas? Pero no solo esto es lo interesante en la vida del ser humano, ¿no? Que pues a veces lo podemos ver y sí, sin duda no lo comprendemos, pero no solo eso, sino a veces no lo creemos, ¿no? No, no lo vivimos. Y entonces, pues precisamente la ciudad estaba bajo esta nube de muerte, cuando de repente precisamente se oye este mensaje de parte de Eliseo, un mensaje de esperanza y de salvación para el pueblo de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros podamos recordar en nuestras vidas cuando escuchamos por primera vez ese mensaje de salvación, de esperanza. Decía una vez el pastor que pues a ciencia cierta bien no se acuerda pues, ni del día ni detalles, ¿no? Pero lo que sí sé es que precisamente ese mensaje fue puesto ahí en mi vida con un motivo, y es precisamente el de vida. Vida que el Señor da nuevamente a su pueblo. Y por mucho que se vea difícil la situación, sin duda que Dios hace estas cosas en la vida de su pueblo, que es precisamente el milagro en donde muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuándo pasó, ni qué pasó, ni por qué pasó, pero pasó. El pueblo estaba precisamente en esa situación de muerte. Para donde miraran, lo único que veían era muerte. Pero entonces viene este hombre del Señor y les da este mensaje de esperanza, de vida. Y les dicen, para el día de mañana ustedes van a ver esto. Y entonces podemos ver las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? De parte de Dios para la vida de su pueblo que perecía. Y sin duda cuando lo llevamos a nuestras vidas, pues podemos ver precisamente eso, que sin esa palabra de salvación, nuestras vidas perecían. Pero hubo alguien que compartió esa buena nueva con nosotros. Y este mensaje no fue revelado por la razón, sino por
fe. Los que están en la clase de este lado, que es caminando por fe, eh, podrán entender precisamente que el caminar por fe y ver cómo a través de la palabra el Señor nos enseña que es precisamente el poder creerle a Dios. Y cuando le creemos, pues ¿qué hacemos? Caminamos simple y sencillamente. Aunque no lo podamos ver y mucho menos entender, porque hay tantas cosas que sin duda no podemos entender, pero que están ahí y que existen porque así Dios lo quiso. Y entonces no se trata de entender en nuestro razonamiento, sino se trata precisamente de creerle a Dios. Y si Dios lo ha dicho, es porque así va a ser. Y entonces entran a escena estos hombres leprosos. Dice ahí, sigue diciendo que a la entrada de la ciudad había 4 hombres con lepra y decían entre ellos: ¿qué estamos haciendo acá, sentados esperando morir? Si entramos a la ciudad, moriremos de hambre, pues no hay nada de comer, y si nos quedamos sentados aquí, también vamos a morir de hambre. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, pues no importa, de todos modos, vamos a morir. Y entonces estos hombres toman una decisión, que es, pues vamos con nuestros enemigos, ¿no? De todas maneras, pues la muerte ya la tenemos segura, ¿no? Y yo me ponía a pensar, precisamente con el mensaje de salvación, cuando lo escuchamos por primera vez, pues a veces somos tan necios o fuimos tan necios, ¿no? Que se nos presentaba precisamente esa oportunidad de poder ir y decir, pues ¿qué pierdo, no? ¿Qué pierdo? De todas maneras, muerto en el pecado ya estoy, ¿no? ¿Qué pierdo con ir a escuchar? Y entonces vemos que se trata nuevamente de tomar decisiones. Estos hombres tomaron una decisión, dijeron, pues de todas maneras aquí, vayamos para donde vayamos, muertos ya estamos, ¿no? Vamos a ver al campamento de los sirios, porque sabían que ahí había comida, había esa esperanza de poder sobrevivir. Y todo esto precisamente va en razón de ese plan perfecto de Dios para la vida del ser humano, para la vida de nosotros mismos. Cada uno de nosotros en su momento vivió esto, ¿no? De tomar esa decisión y decir, ¿sí te creo, Señor? O simple y sencillamente sigo en este camino de necedad. Y entonces la situación pues miserable de estos hombres, los cuales toman esta decisión y entonces van al campamento de los sirios. Ellos sabían y reconocían su condición, porque de hecho el ser leproso ya era demasiado, pues demasiado castigo para poder vivir dentro de las murallas del reino, ¿verdad? Pero ellos toman la decisión precisamente de alguien de algo que los demás no habían hecho, que es tomar ese camino que muchos podrían decir que era de muerte, ¿no? Porque era una muerte segura, porque era el enemigo. Pero entonces dice que estos hombres van y dicen, bueno, pues que el enemigo decida por nuestras vidas. Y entonces su condición,
pues estaba fuera de la gracia de ser salvados. Y sin duda nuestra condición no era muy diferente. La gracia del Señor fue la que nos salvó y nos permitió esa vida. Sin duda éramos impuros, éramos marginados y indefensos y sin esperanza. Esa era nuestra vida. Pero por gracia de Dios es que sin duda hoy podemos ver cómo es que Dios actúa a través incluso de personas que no conocen a Dios. Una vez alguien en mi trabajo le dio una palabra, alguien que no conocía a Dios, en mi trabajo le dio una palabra de esperanza y lo que necesitaba una persona, lo escuchó de una persona que no conocía a Dios. Y entonces, pues sin duda vino esa duda diciendo, pues que me va a venir a enseñar, pues si conozco su vida, ¿no? Y sé que no conoce a Dios y sé lo tremendo que es, ¿no? Pero esa palabra era de vida. Y entonces alguien le pudo decir que Dios precisamente es soberano y Él se sirve de quien quiera servirse. Y entonces Él se estaba sirviendo precisamente de personas que para la sociedad eran inmundas. Y no solo de esas, sino también del enemigo, ¿no? Porque al final vamos a descubrir que pues que se van a servir de las cosas que el enemigo dejó ahí. Y entonces podemos ver que la ansiedad intensa de estos hombres leprosos, pues precisamente les hacen sobrevivir. ¿Cuántos de nosotros realmente ansiamos el poder descubrir día con día las cosas que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos ansiosos por ir a ver qué tiene Dios para nosotros? Muchas veces nuestra comodidad pues nos es más valiosa, ¿verdad?, que nuestra propia vida. El decir, pues estoy cómodo aquí, ¿para qué me muevo? El estarse quietos y no tomar decisiones sin duda hubiera traído una consecuencia por la cual sin duda estos hombres ya sabían qué iba a hacer, ¿no? Si se hubieran quedado quietos, pues era muerte segura. Pero su inquietud, su ansiedad los llevó precisamente a poder sobrevivir. Y entonces poder ver que el quedarse quietos no es bueno. Es necesario precisamente el ser inquietos. No importa tu condición o cómo te consideres tú. Lo que importa es precisamente lo que Dios considera de ti. Aceptar la única esperanza de salvación que se les había presentado, sin duda no era fácil. Que decían, pues lo más probable es que los sirios nos quieran matar, ¿no? Pero bueno, que ellos decidan. Y entonces emprenden este camino.
Y entonces, algo que ya tenían seguro estos hombres era, pues la muerte, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, pues vamos a ver si los sirios deciden por nosotros. Y entonces, ¿qué debemos de hacer precisamente para, para ser salvos? Pues así como estos hombres, empezar a tomar decisiones, que sin duda a veces no es fácil y que a veces dejamos o ponemos en las manos de otros las decisiones, que otros decidan, así si se equivoca él, pues ya tengo a quien echarle la culpa, ¿no? Y esto ha sucedido desde el principio, ¿no? Si vamos ahí a Génesis, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Adán? Dijo, Señor, pues la mujer que tú me diste, ¿no? Luego a echar culpas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando tomamos decisiones, vamos a descubrir que podemos bendecir a otros. Y las decisiones que estos hombres tomaron fue eso, bendición para otros, para el pueblo de Israel. Y entonces dice, sigue diciendo ahí en 2 de Reyes 7, que estos hombres lo que descubrieron fue lo siguiente, dice, a la entrada de la ciudad, no, 5, dice que al anochecer se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta de que allí no había nadie. Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de gran ejército, por lo que los soldados dijeron, el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Así que los sirios huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos, sus burros, con tal de salvar sus vidas. Se fueron y dejaron el campamento tal y como estaba. Y entonces cuando los hombres leprosos llegaron al campamento de los sirios, entraron en una de las carpas y se pusieron a comer y a beber. También tomaron oro, plata y ropa, y todo eso lo escondieron. Luego entraron a otra carpa, tomaron las cosas que allí había y fueron a esconderlas. Miren, hermanos, a estos hombres al tomar esa decisión descubren algo maravilloso. ¿Qué descubrió usted cuando tomó la mejor decisión de su vida? Que la mesa estaba puesta, ¿verdad? Que todo lo que necesitaba estaba ahí. Y estos hombres, pues ¿qué era lo más que necesitaban? Comer, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? El Señor dice que Él es el pan de vida. ¿Cuántos de nosotros creemos que Él es el pan de vida? ¿Sí? Y entonces ¿sí le buscamos cuando tenemos hambre? Pero miren, hay algo curioso que hacen estos hombres. Dice que ellos comen y beben y que tomaron oro y plata y ropa, pero que todo lo escondieron. El Señor ya había dado a estos hombres que comer y no solo eso, sino mucho más. En nuestras vidas, ¿qué nos ha dado? Eso y mucho más. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos escondiendo lo que Dios nos da, no? Somos a veces tan
No lo queremos hacer. ¿Qué es mejor? Pues esconderlo. Esconder estas cosas que Dios da para que podamos precisamente compartir. Y entonces esta es la palabra que más pegó en mi mente al considerar esta porción de la palabra. Dice, pero después dijeron, no estamos haciendo lo correcto. Esto no es bueno lo que estamos haciendo. Sabían que el pueblo estaba muriendo de hambre. Ellos sabían precisamente por lo que el pueblo estaba pasando. ¿Cuántos de nosotros sabemos por lo que la gente que no conoce a Dios está pasando? Que tiene hambre y que está muriendo por falta de conocimiento. ¿Cuántos de nosotros ya hemos reaccionado y hemos dicho, no es correcto lo que estoy haciendo? Dice su palabra que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y a veces lo podemos hacer tan sencillo como que los demás puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas. ¿Pero qué hemos hecho? Pues esconder todas esas cosas valiosas, ¿verdad? Oro, plata, los vestidos, y no compartirlo. A veces no es necesario que abramos nuestra boca, sino con nuestro vivir. La gente se da cuenta precisamente de que no somos envidiosos y podemos compartir. Y entonces estos hombres, en su cabeza pasa el decir, no estamos haciendo lo correcto. Hoy es un día de buenas noticias. Y si nosotros callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Entonces le decía, es lo que resonó en mi cabeza. ¿Cuántos de nosotros ya hemos reaccionado y decimos, no estamos haciendo lo correcto? No estamos dando las buenas nuevas. Dice que hoy es un día de buenas nuevas. ¿Cuándo es un día de buenas nuevas? Hoy, cada mañana, cada día. Y dice, ¿y si nosotros callamos? ¿Qué va a pasar? Si nosotros callamos y esperamos, nos van a castigar. Y entonces venía también a mi mente esa palabra en la que el Señor nos va a decir, ¿no? Bueno, hay dos palabras que nos va a decir el Señor. Bien, siervo fiel, o ni te conozco, ¿no? Ni te conozco. ¿Qué palabra prefiere escuchar usted? Sin duda para considerar en nuestras vidas, ¿no? Que podamos precisamente considerar lo que estos hombres habían considerado que no era bueno, que callaran las buenas nuevas, lo que había sucedido y de lo cual había suficiente para compartir. Y entonces la reacción es que regresan y llamaron a los guardias de la ciudad y les dijeron, venimos del campamento de los sirios
y no hay nadie ahí. No se ve ni se escucha nada. Solo están los caballos y los burros atados y las tiendas de campaña están como si las acabaran de armar. Y entonces van y dan esta buena noticia. Y entonces el pueblo puede comprobar esa palabra que Dios había dicho a través de los labios de un hombre llamado Eliseo. Para mañana ustedes van a ver cómo yo voy a hacer estas cosas. Y entonces se cumple la palabra del Señor. Mira, hermano, algo que a la mujer usted y yo no hemos considerado es que ya sea que hagamos lo que Dios nos dice o que no lo hagamos, la palabra de Dios se va a cumplir. Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer o no hacer? Consideremos en nuestras vidas. Y mire, cuando hacemos, le decía yo, y compartimos precisamente las buenas nuevas, pues simple y sencillamente, para empezar estamos siendo siervos inútiles, ¿verdad? Porque solamente estamos haciendo lo que Dios ya nos había mandado. No hacemos más allá. Y entonces cuando nosotros compartimos esto, podemos compartir esa esperanza que vino a nuestras vidas. Y entonces podemos, sin duda podemos ver las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Y dice, ya para terminar, dice que ellos fueron y buscaron a los sirios hasta el río Jordán, y en todo el camino encontraron ropa y cosas de los sirios que habían dejado tiradas por el apuro de escapar. Después los hombres regresaron y le contaron al rey lo que habían visto. Enseguida la gente salió y tomó las cosas abandonadas, tal como Dios lo había anunciado. Por una moneda de plata, se pudieron comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Y es maravilloso ver cómo termina esto, ¿no? Y dice, y tal como Dios lo había anunciado, fue hecho esto. ¿Cuántos de nosotros conocemos lo que Dios ya ha anunciado? Y le decía, ya sea que usted lo haga o que no lo haga, eso va a ser hecho. Y entonces para considerar precisamente, ¿qué quiere escuchar? ¿Qué quiere escuchar en su vida? ¿Siervo fiel o no te conozco? Sin duda podemos ver, y yo creo que seguiremos viendo milagros en nuestras vidas. Y vamos a seguir descubriendo cosas grandes y maravillosas. Depende de cada uno de nosotros qué hacer, qué decisiones vamos a tomar. Incline su rostro. Amado Padre, gracias una vez más, Señor, porque, Señor, nuevamente, Señor, tú muestras a tu pueblo, Señor, tu grande amor y misericordia, Señor, que aún en la más terrible situación, Señor, por la que podamos pasar, Señor,
Sabemos que ahí estás tú, Señor, teniendo cuidado, Padre, de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que ahí estás tú, Señor, obrando de manera milagrosa cosas que no entendemos y que no comprendemos, Señor. Pero, Señor, permítenos tomar decisiones, Padre, que te agraden a ti, Señor, y que puedan ser de beneficio para otros, Señor, para honra y gloria de tu precioso nombre, Señor. Señor, sabemos que tú eres soberano, Padre, y que, Señor, tú no necesitas de nosotros, Padre, pero aún así, Señor, tú nos consideras, Padre, y por ello te agradecemos, Señor. Y te rogamos, Padre, que nos permitas, Señor, servirte con agrado, Señor, y que podamos, Señor, llevar en todo tiempo, Señor, esas buenas nuevas, Padre. Que podamos, Señor, llevar esa esperanza, Señor, de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, reaccionar. Que, Señor, nuestras vidas, Señor, sean de agrado para ti, Padre. Gracias te damos en esta hora, Señor, y Señor, sigue tú transformando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.